mucho aprecio es su apego a la patria chica suya, traernos a todos de distintos lugares a Torres. Yo creo es de bien nacido y buen hijo de estas tierras, y de verdad es muy bonito. Ojalá cada uno de nosotros podría dar el honor que se merece a nuestras patrias chicas. Yo creo que es algo muy bonito. Y a Sami, felicitarle por el esfuerzo heroico que hizo de definición y articular estructuras, ¿no? Que es muy de ciencias políticas, ¿no? Articular estructuras para entender el fenómeno, ¿no? Una especie de fenomenología. Yo soy, como él dijo, un historiador, y los historiadores pues giran o oscilan entre dos tipos de definiciones. En el Renacimiento decían que la historia es magister vitae, es la maestra de la vida. Pero después, cuando Ranke, que era un historiador inglés muy importante, alemán muy importante, que lo que hacía era contar lo que ocurrió, pues empezaron a definir la historia como colección de sellos. O sea, se está coleccionando cosas que ocurrieron y contándolas una tras otra. Pues bien, mi intervención será entre lo del Renacimiento y en la escala entre el Renacimiento y la colección de sellos, si me permitís. Claro que el fenómeno del antisemitismo es muy antiguo. Desde luego que, como decía Sami, en el siglo XIX aparece una antropología jerarquizante, ¿no? De razas, y es cuando se da un empuje a la idea de definir las cosas ya en términos de razas. La antropología aquella tenía una relación muy cercana con el imperialismo de fin del siglo XIX. Era, digamos, una especie de la base ideológica del imperialismo, del colonialismo del siglo XIX, cuando personas como Cecil Rhodes hablan de la carga del hombre blanco, ¿no? El hombre blanco va a África no porque quiere materias primas, no porque quiere puestos estratégicos, sino porque quiere salvar a los pobres negros, ignorantes, etcétera, dominándolos. Así que la cuestión de la diferenciación del elemento judío es tan antigua como la historia. Y el fenómeno del rechazo, del odio al judío en épocas en la historia de Europa ha sido bastante generalizado. Tanto es así que Isaiah Berlin, que era un filósofo importante de Oxford, un filósofo judío, dijo en un momento de ironía que antisemitismo es odiar a los judíos más de lo que es necesario. O sea que se pasaron épocas en las que aquello se convirtió en una ola, más que nada, por ejemplo, en los años 30 del siglo pasado. Se acusa a Hitler, a Alemania, con razón, pero es muy difícil encontrar en la Segunda Guerra Mundial un país europeo. España es un caso sui generis, por condiciones muy especiales de la situación de España en aquellos años. Es difícil encontrar un país europeo en los años 30, 40, que no colaboró con Hitler. Y eso incluye a los holandeses de Ana Frank, y a los daneses, y a los suecos, y últimamente François Hollande conmemoró la entrega de los judíos de París durante la Segunda Guerra Mundial. Marus, que escribió un libro muy importante sobre Vichy, cuenta en el libro que la conquista del sur de Francia por los italianos de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial, de una parte del sur de Francia por Mussolini, era un momento de alivio para los judíos comparado con lo que Vichy representaba. O sea que es muy difícil de encontrar, y el debate sobre si había que bombardear Auschwitz, sí o no, es un debate recurrente en la historiografía.
Así que el fenómeno ha sido en distintas épocas muy generalizado. Yo digo que todo empieza en tiempos inmemorables, o sea, inmemoriales. Se puede uno ir a los inicios. Los judíos mismos, en la Biblia, hablando de la diferenciación, aparece una frase que dice que vivirás en soledad y a los gentiles no harás caso. Es una frase en la Biblia. Vivirás en soledad, am levadad ishkon ubagoim lo itchashav. Eso es una frase bíblica que los judíos mismos se diferencian. Si tú intentas definir la religión judía, encuentras, por ejemplo, que no es una religión de creencias. No te pide que creas en algo. La religión judía es una constitución de comportamiento. Tienes mandamientos, no tienes una serie de creencias, cree en esto o cree en aquello, sino es una constitución. Y de hecho, la cantidad de mandamientos es tan grande que es muy difícil a veces explicar cada uno por qué, cuál es la razón. Pero sí, la razón genérica de todos es la diferenciación. Es no asimilarse entre los gentiles, etc. Y de hecho, si uno ve durante el Imperio Romano, durante los primeros años del cristianismo, la relación con la cuestión judía está relacionada con eso precisamente, con la incapacidad de asimilar a este pueblo a otras religiones, a otras creencias. Cicerón tiene un discurso famoso contra Apio que ya ahí habla de este fenómeno. Y San Agustín hablaba de que la reacción de los cristianos tiene que ser referirse a los judíos como la sinagoga humillada, no contacto, sino más bien que sigan así humillados, sin diálogo, etc. En el siglo XIX esto cambia, en el siglo XII esto cambia. Todas las disputas religiosas son un cambio de la actitud de San Agustín, porque ya no se trata de la sinagoga humillada, sino de un enfrentamiento dialéctico entre religiones. Y eso de alguna manera en el siglo II se empieza a acercarse, aunque se acercan a los judíos para enfrentarse, aprenden el Talmud para disputar, decir, bueno, sí tenéis razón, no tenéis razón, etc. O sea que todo esto de alguna manera empieza a moverse a lo largo de los años cuando se plantea a los judíos el dilema de si seguirán como una nación apartada o quieren o están dispuestos a asimilarse. De aquí, si saltamos al siglo XIX y saltamos a Theodor Herzl, al fundador del movimiento nacional judío político, digamos, del sionismo, él habla de que no hay más remedio que crear un Estado judío, precisamente porque la asimilación, según él, ha fracasado. La emancipación ha fracasado. Ha habido una revolución francesa, o sea, que a los judíos que al inicio del recorrido histórico se separaron y eran separados y por eso no desaparecieron. Todos los pueblos del Medio Oriente han sido conquistados, han sido ocupados por Roma, por Grecia y dispersos, pero los judíos resistieron. Y eso es lo que creó esa diferenciación y incomprensión del fenómeno, y cosa que no comprendes a veces llegas a rechazar. Y en el siglo XIX, después de que ya tuvimos la Reforma y tuvimos la Revolución Francesa, donde los judíos, en una reunión que Napoleón les invita, se definen ellos mismos como franceses de religión judía. Franceses de religión judía, para intentar de cuadrar el círculo. Y hay leyes emancipatorias, pero no han tenido éxito. Una de las razones las mencionó Sami cuando estamos hablando de ese siglo XIX, donde ya empieza la categorización racista y los judíos se ubican o se les ubica en un puesto bastante
degradable. Ahora, yo diferenciaría cuando hablo de Europa en general en relación con la cuestión judía de católicos y protestantes. Hay un matiz importante, en mi opinión. El filosemitismo existe también y es muy potente, especialmente en las culturas protestantes. En las culturas protestantes, más que nada por la relación con la Biblia. El catolicismo no tiene una relación especial con el Antiguo Testamento, más bien con el Nuevo Testamento, con los evangelios. Y la relación del mundo protestante, miren Estados Unidos, la ética protestante de Estados Unidos, Holanda, estos países donde se desarrolló, hay un libro fantástico que yo aconsejaría leer de Simon Schama sobre Holanda en el siglo XVII, The Embarrassment of Riches, sobre la civilización de los pueblos pueblos bajos, ¿cómo se dice? Países Bajos, relacionada con el efecto que tuvo la Biblia en la relación filosemita de los holandeses y desde luego después de los americanos. En el mundo católico es el Evangelio. El Evangelio, conoceréis un libro que fue traducido por Manuel Azaña, nada menos, un libro de viajes muy importante de George Borrow, The Bible in Spain, la Biblia en España, sus aventuras intentando de distribuir la Biblia en España a mediados del siglo XIX, y quedó muy mal parado el hombre. La Biblia no era un documento católico, por lo cual la cultura de rechazo sobre la base del pueblo de Isida, del pueblo que asesinó a Dios, todo ese elemento religioso fue mucho más fuerte en el catolicismo y no fue atenuado por la relación con la Biblia, ¿no? Que no es un documento muy católico. Yo creo que esa separación es muy importante para entender algo que atavismos. El hombre, el ser humano, las sociedades cambian muy lentamente, aunque la realidad cambie. La percepción del otro es algo que cambia más lentamente que la realidad. El otro día vi en la televisión una sección que hablaba del pabellón español en Corea del Sur. España, que es un país que ya ha hecho un recorrido histórico impresionante, que hizo una transición democrática envidiable, que se convirtió en el 8º país, ya casi entraba, si no hubiera sido por esta crisis, casi entraba en el G8, le preguntaban ahí a los visitantes que venían al pabellón qué es España para ellos, y casi todos decían flamenco, toros, Real Madrid, Barça, etc. O sea, la imagen cambia mucho más lentamente que la realidad, porque él lo explicaba Sami, la gente es más fácil para el vulgo, para las masas, es mucho más fácil operar en un mundo donde las cosas son claras y definidas y estereotipadas, ¿no? Por lo cual, yo creo que de eso hemos sido tanto musulmanes como árabes como judíos, de alguna manera víctimas de Occidente. La quiebra con el Islam, hay un libro muy famoso de Henri Pirenne, Mohammed y Charlemagne, Mohammed y Carlomagno, ¿no? Que es cuando el Islam aparece en Europa y empieza esa guerra que de alguna manera, si queréis, sigue hasta hoy en distintas formas. Yo pienso que los judíos hicieron en el centro de Europa, más que nada, un esfuerzo para limar asperezas con la sociedad cristiana y incorporarse y asimilarse. Hoy en día, a pesar de lo que aparece en las imágenes televisivas,
los judíos que veis ortodoxos con las trenzas, esto, son una ínfima mayoría en el mundo judío. La mayoría son liberales. Las sinagogas liberales, reformistas se llaman, ¿no? Reform Judaism, son muy liberales, donde hay rabinos y rabinas, cosa que los religiosos ortodoxos nunca aceptarían, donde se fuma y se trabaja el sábado, donde se va a la sinagoga en un coche, cosa que los judíos ortodoxos no lo... Y es la mayoría de los judíos norteamericanos. ¿Por qué lo menciono? Porque en el siglo XIX, de hecho ya a finales del siglo XVIII, los judíos que llegan a Europa, del este de Europa, llegan de Rusia, de Polonia, de Galicia, hay una Galicia polaca, no todo, hay otra Galicia de aquí, sí, Galicia, ¿no? Llegan de Galicia, son el lumpen proletariado del mundo judío. Son de las clases más bajas. La mayoría de los judíos, esos que acabaron en Auschwitz, no eran los banqueros, seguramente habría algunos, que Hitler pensaba, no eran los líderes del comunismo internacional, eran el lumpen proletariado del pueblo judío. Estos, cuando llegan el siglo XIX, XVIII a Alemania, la segunda generación son exactamente esos judíos que hablamos, que habían contribuido tanto a la civilización de Mitteleuropa, del centro de Europa. ¿Y por qué? Porque reformaron la religión, porque la convirtieron en algo que no diferencia. El judaísmo reformista, yo empecé hablando de la diferenciación que surge de las entrañas mismas del pueblo judío y de su visión religiosa. En el siglo XIX, los judíos hacen todos los esfuerzos y la inmigración del lumpen proletariado, que llega del este de Europa, se convierte en más alemana que los alemanes. Eso, el marginado Hitler era precisamente lo que odiaba. Eran más alemanes que él. Estaban impregnados de la cultura alemana y eran más científicos alemanes y músicos alemanes, etcétera, que el frustrado pintor que quería ser aceptado a la Academia de Viena para ser un pintor. O sea, ese fenómeno de una generación o dos generaciones después de una inmigración de un lumpen proletariado que se convierten en los Einsteins, en los Mendelssohns, en los Rosenzweig de la cultura alemana, era el fenómeno que no cuadraba. O sea, que al judío se le rechazaba por diferente y se le rechazaba por demasiado asimilado, digamos, ¿no? Un fenómeno, un escritor, un poeta judío de aquellos años, aconsejaba a los judíos: sé judío en casa y un hombre o un ser humano fuera de casa. O sea, y esa diferenciación la hicieron los judíos para asimilarse, y es ahí donde no tienen el éxito, y es donde aparece el movimiento nacional judío. Y pues, los árabes tienen toda la razón, o palestinos o los árabes, cuando dicen que el sionismo no nace de un dilema entre judíos y musulmanes, nace de un problema de judíos con la civilización occidental. Eso hay que reconocerlo. Pero es que es una civilización judía que se encuentra asfixiada, que no tiene opciones, y que además todo esto acaba en el Holocausto. Ahora, estamos ahora entrando en una etapa en la que ese elemento, por atavismos, desde luego, no desaparece. Yo creo que es, desde luego, menos potente que lo que fue en los años malos, los años oscuros del siglo XX, pero ahora se habla de algo con un cierto matiz que me gustaría, si me permitís, desarrollar. Y es la cuestión del Estado de Israel. Israel y la cuestión judía. Entramos en una situación en la que
tenemos, a raíz del conflicto israelí-palestino, se crea una situación en la que, puesto que Occidente, Europa más que nada, se ha distanciado de Hitler, y de tal manera que Hitler se convirtió, o Hitler y el nazismo se convirtieron en la referencia desde la cual se juzga el comportamiento del Estado judío. Es muy difícil de explicar y de descodificar el fenómeno de que con tanta frivolidad se le aplica al Estado de Israel metáforas holocausticas cuando tiene que ver con el conflicto israelí-palestino. Yo puedo hablar de un montón de faltas y de errores y de malas políticas que justifican la crítica a Israel. Pero es un fenómeno que lo encuentro muy difícil de digerir cuando Hitler es la referencia y el comportamiento de Israel es qué cerca está de Hitler y qué lejos está de Hitler. Si, como decía Saramago, Jenin es Auschwitz, Jenin fue una batalla en la que se hicieron cosas muy malas, se atacó población civil también, pero al fin lo que acabó ahí son 52 muertos, 23 de los cuales eran soldados israelíes. Es muy malo, pero no es Auschwitz. Y si Auschwitz está en todos los lugares, es que no está en ninguno. Es que no has hecho nada. Y cuando la conferencia de Durban en el 2001 se monta un festival de rechazo total y satanización del Estado de Israel, con metáforas, repito, holocausticas, con metáforas hitlerianas. Eso nos mete ya en un intento de entender no al pueblo judío, sino más bien a los que le estigmatizan. ¿Por qué, por ejemplo, De Gaulle, en el 1967, cuando Israel toma una decisión, se puede criticar, de atacar a los egipcios, después de que los egipcios violaron los acuerdos de desmilitarización, etcétera, podríamos no atacar. Por ejemplo, el primer ministro israelí en aquellos años no pensaba que era necesario atacar, y lo hizo bajo presión del ejército. Mala política, digamos. ¿Podría De Gaulle, en una rueda de prensa, criticar al Estado de Israel? No, criticó al pueblo judío. Criticó que es un pueblo arrogante, y tal. En fin, podrías atacar las políticas. Dominador Sí. Y seguro de sí. Eso es lo que dijo De Gaulle. O sea, que de hecho el Estado de Israel, que Herzl lo concibió como la salvación del pueblo judío, se convirtió la referencia para la estigmatización antisemita, si queréis, de los judíos en la diáspora. En vez de que sea una crítica, como puede ser, mutatis mutandis, yo pienso mutatis mutandis más de una vez, con lo que está ocurriendo en Siria, pero de verdad mutatis mutandis. En todas las guerras de Israel todavía no hemos llegado a 17.000 muertos. Toda la segunda intifada que causó Durban, que llevó a Durban, pues toda vida humana es una tragedia, pero no creo que hayamos llegado a más de 1.500 en 5 años. Y aquí ya estamos a 17.000 y todavía no he visto el Durban que aparezca para estigmatizar a esta gente como nazis. O sea, que esto nos invita a la política de Israel, criticable, y hay que criticar, etcétera, y estamos en la misma onda. La cuestión es por qué está esta estigmatización. Yo pienso que entramos aquí en una situación en la que Occidente tiene dos complejos. Seguramente todos los tenemos distintos complejos. Dos complejos de Occidente. Uno es el complejo de culpabilidad hacia la cuestión judía
y el otro es el complejo colonial. Y de hecho la cuestión palestina y el complejo con los judíos chocan, estos dos complejos, y los judíos anduvieron en Occidente poniendo una marca de Caín sobre la frente de Occidente, diciendo: vosotros sois el pueblo que nos habéis perseguido, nos habéis mandado a los crematorios, las leyes de marginación, etcétera, etcétera. Y cuando el Estado de Israel empieza a cometer errores o políticas incorrectas, etcétera, hay una rapidez en cómo transmitir implícitamente el mensaje: mire usted, nosotros no hemos hecho nada que vosotros no habéis hecho. Vosotros también estáis creando guetos. Vosotros también sois racistas. Estáis persiguiendo a los palestinos igual como lo hicieron los nazis. Es una forma es una cura, se podría decir de alguna manera, del complejo judío de Occidente. Sí, los asentamientos es algo muy malo. Yo creo que no ayudan a avanzar en estos procesos de paz. Pero el sionismo se definió como una ideología racista por la ONU en el 1975, antes de que hubiera ni un asentamiento. Cuando ya habíamos salido de la guerra de Yom Kippur y estábamos negociando con los egipcios un acuerdo de paz. O sea que yo creo que los israelíes tienen que hacer un examen de conciencia, cómo piensan poner fin a esta ocupación que no termina, cómo tienen que llevar a cabo políticas más sensatas. Yo creo que algunos de nosotros lo habíamos intentado, fracasamos, pero el examen de conciencia se tiene que hacer. Pero también creo que Occidente tiene que hacer el examen de conciencia. ¿Por qué las metáforas holocausticas cuando se trata de Israel? Ahora Brasil y Sudáfrica e India, 3 países que fueron muy activos en Durban, que definen a todo lo que ocurre entre Israel y los palestinos como genocidio. La cantidad de genocidios que ha habido en Israel desde que se creó el Estado de Israel, pues me sorprende que todavía existan personas en esa parte del mundo. Estos 3 países vetaron en la ONU, se opusieron a la ONU a toda intervención en Siria. Los 3 países que constantemente son paladines verbales de los derechos humanos, se opusieron. Se han convertido en westfalianos implacables. El derecho de intervención para salvar a las poblaciones perseguidas es prohibido. Georges Bernanos era un intelectual francés que dijo en un momento que Hitler había deshonrado al antisemitismo, porque se pasó. Y por eso hay una tendencia que yo aconsejaría que todos intentemos, no quiero ser contundente porque la realidad es compleja, que todos tenemos que explicarnos por qué ahora pasamos a una especie de antisemitismo políticamente correcto. Porque es correcto defender a los palestinos. Es correcto criticar a Israel por su comportamiento hacia los palestinos. Pero no es correcto convertirlo en una especie de políticamente correcto antisemitismo. Yo una vez, y esta es mi faceta de complicar a veces las cosas, en una conversación que he tenido con un interlocutor palestino, el que fue después primer ministro, Abu Alá, un tipo extraordinario, con un sentido del humor muy especial, le dije una vez: mira, que no te equivoques,
el mundo no se interesa por los palestinos. El mundo se interesa, en este caso, por los judíos. El interés excesivo, bueno, excesivo no, no sé, no he encontrado una palabra más adecuada. El interés enfocado en la cuestión palestina tiene que ver con el hecho de que estamos aquí, de que es el pueblo judío el que está involucrado en el tema. Menos cuando estén involucrados, digamos, estados árabes, países árabes, es otro tema. Pero el hecho de que estemos involucrados lo convierte en algo mucho más potente mediáticamente que Ruanda, que Darfur, que genocidios reales que han ocurrido. Yo pienso que, estuve comentando ayer a Enrique Zimmerman, como periodista, que yo pienso que un evento, un fenómeno mediático, adquiere volumen según si forma parte de una historia más grande. Darfur no es parte de una historia más grande en la conciencia occidental. No es. Y Ruanda tampoco. Pero el pueblo elegido de la Biblia, del Holocausto, de Hitler, que puso a Occidente una marca de Caín en la frente de Occidente, sí es una gran historia. Y eso es lo que causa el interés. Ahora, el interés mediático. ¿Tengo alguna forma de probarlo? No. Es una divagación intelectual, porque de otra manera no me puedo explicar. No me puedo explicar por qué Darfur y Ruanda causan menos ruido mediático que una invasión, por errónea que sea, se hace a través de una idea defensiva de territorios en víspera de una guerra. Es otro tema. O sea que creo que en esta cuestión sería muy importante lo de que todos, los israelíes por la forma en que llevan la política palestina y Occidente también en su... estamos hablando de nueva fase de antijudaísmo. Yo estoy de acuerdo que no se puede hablar de los jóvenes musulmanes en París cuando atacan sinagogas o atacan a judíos en la calle con kipá. Lo que están haciendo es un acto antisemita. Yo creo que es un acto de hooliganismo y no un acto antisemita, porque el momento que hablas de antisemitismo estás hablando de una corriente histórica, y eso es distinto, no solamente por lo que decía Sami de que ellos también son semitas, pero es otra cosa. A veces es un rechazo social, a veces tiene que ver con una respuesta a lo que ocurre en los territorios palestinos, a veces tiene que ver con una influencia que han tenido a través de los medios de comunicación, pero yo no lo definía como una nueva fase del antisemitismo. Yo creo que es un fenómeno que en Francia es especialmente agudo, entre otras razones, por la situación de los banlieues, de la situación de la minoría musulmana en Francia. Y hemos llegado a que hoy, entre los emigrantes a Israel, ya casi no hay, porque se acabaron las comunidades que exportaban emigrantes a Israel, salvo, no sé, en Rusia cuántos judíos hay. Una vez le preguntaron a un funcionario que trabajaba en la agencia judía que llevaba judíos de Rusia a Israel, cuántos judíos hay, y él contestó, ¿cuántos quieres? O sea que eso ya se acabó. Pero la mayor parte de inmigrantes viene de Francia hoy. Viene de Francia, precisamente por esa nueva fase, de rechazo. Bueno, unas pequeñas, 3 frases. Tienes que ir. Ya, ok. Permítame una cosa sobre
la parte de la xenofobia, no solamente, saliendo del antisemitismo. Europa ha propuesto dos modelos a los musulmanes, más que nada a los musulmanes. Uno, el modelo multicultural británico o multiétnico británico, y el otro, el modelo jacobino francés, donde en un colegio que un niño en las colonias va, es nos ancêtres les Gaulois, somos galos. Un niño, sea en Camerún, en Marruecos, donde sea, en Argelia, es galo. Ese modelo, ambos modelos tienen sus fallos. El modelo británico hemos visto como los atentados de los trenes, jóvenes que han nacido en Gran Bretaña, etc. Y en el modelo francés tienen el ejemplo de Mohamed Merah en Toulouse, etc. Yo creo que en ambos casos no hay que generalizar. Yo pienso que Mohamed Merah no es un modelo. Yo pienso que la mayoría de los jóvenes marginados socialmente, no religiosamente, más socialmente que religiosamente, quieren ser incorporados a la sociedad, quieren formar parte de esta sociedad y no seguir el camino de Mohamed Merah, al igual que los jóvenes pakistaníes que habían atacado los trenes de París. Europa ha propuesto dos modelos y está sigue combatiendo o sigue debatiendo cuál sería el modelo más adaptable. Lo encuentro bastante complicado opinar de Francia en presencia de Sami, pero yo creo que yo no definiría el modelo jacobino como un fracaso. Francamente no lo definiría. Creo que hay una clase media que ha surgido, yo creo que hay una incorporación a la vida intelectual, al sistema mediático. Es muy difícil entender Francia, entender sus estructuras, entender sus clases políticas, etcétera, sin la presencia de los musulmanes. Yo creo que el modelo jacobino no ha sido de ninguna manera un fracaso.